Buenas tardes, mi nombre es Julia Paola Acevedo de Chile, soy estudiante de licenciatura en matemática, segundo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT Aguachica. Hoy le vamos a dar desarrollo a la guía número 2 de Historia de las Matemáticas, la cual consiste en hablar acerca de Pitágoras y cuáles fueron sus aportes a ella y a la antigua civilización egipcia. En este caso cuento con el apoyo del licenciado Carlos Lascarro, en este caso quien está aquí a mi lado. Mucho gusto, un saludo a la comunidad estudiantil. Proseguimos con la entrevista. Bueno, profe, ¿quién fue Pitágoras y qué aporte dio a las matemáticas? Bueno, cuando hablamos del filósofo matemático, por ende, nacido a eso de los años 569 a.C., nos referimos al padre de la matemática, como es así llamado hoy en día, debido a sus descubrimientos, como lo es el famoso triángulo de Pitágoras. También tenemos entre esos la tabla de multiplicar, que hoy en día es base principal para los niños que van aprendiendo de esta bella materia en la primaria. También tenemos lo que es el descubrimiento de los números perfectos, entre otros. Podemos destacar lo que es el teorema de Pitágoras porque es como uno de sus emblemas más significativos en esto de la geometría y matemáticas, se podría decir. Como una explicación por encimita se podría dar de que teniendo en cuenta que es un triángulo de un ángulo de 90 grados, tenemos que la hipotenusa tiene que ser igual. O sea, una hipotenusa cuadrada es igual a los catetos al cuadrado. Entonces esta sería como básicamente la explicación que él daba acerca de este triángulo de 90 grados. Bueno, profe, ahora le hago otra pregunta. ¿Qué relación tuvo Pitágoras con respecto a la antigua civilización egipcia? Aquí notamos un tema muy importante, dado que, como se dice, o sea, no fue Pitágoras quien descubrió que esta fórmula, por decirlo así. Él fue como quien dio a conocer esta fórmula de la mejor manera. O sea, lo explicó de la mejor manera y por ello se le da el nombre del padre de las matemáticas con referente al triángulo de Pitágoras. Y a esto va el nombre. Pero tenemos en cuenta si para la comunidad egipcia, que es a eso de los años 3000 antes de Cristo, sucede mucho antes del nacimiento de Pitágoras. Entonces ahí es donde tenemos que analizar y saber que esto ya venía desde mucho antes, solamente que él le dio como forma a eso y supo como explicarlo de la mejor manera. Por ejemplo, los egipcios en su tiempo, ellos usaban como especie de una cuerda donde ellos hacían nudos de la misma distancia. Esos nudos, ya después con los nudos formados, hacían un último nudo que era el número 12, número 12, ¿cierto? En esa hacían un triángulo, formaban un cateto, por decirlo así. El cateto de 3 espacios, un cateto de 4 espacios y el que quedaba de 5 espacios, que era la hipotenusa, la famosa llamada hipotenusa. Entonces, cuando ya llega, o sea, cuando ya Pitágoras como que empieza a indagar en este tema, ya él por medio de la fórmula que ellos realizaban y eso, se da cuenta de que por medio de la fórmula que la hipotenusa al cuadrado era igual a los catetos al cuadrado. O sea, para él era eso algo básico, por decirlo así. Ahora, teniendo en cuenta la historia de la relación de la antigua egipcia con Pitágoras, tiene que ver mucho eso con lo que es las pirámides, que nació como tal de eso le llamaban el ángulo de Dios, el ángulo perfecto, que es de ahí donde nacen lo que es la cuestión de las pirámides y el elogio que ellos le hacían, como quien dice, a sus dioses. Esta sería como que una base fundamental para hacer la relación de Pitágoras con la antigua egipcia. Ahora, tenemos que para este triángulo se usaron para infinitas cosas. Es decir, tenemos que se usó para la construcción, tenemos que se usaban para hacer medidas de terreno. En la internet podemos conseguir esos videos, podemos conseguir todo eso en Wikipedia. O sea, hoy en día la tecnología pues está uno lo puede conseguir todo en estos aparatos, obviamente. Y la invitación es que investiguen y que miren a profundidad este tema. De lo que venía hablando y comentando era que esa historia, ahí dice, narrado, dice que para esos años en el río Nilo
por sus desbordes, causaba como que borrar esa delimitación que existía de un terreno a otro, de esas fincas o de esas casas, por decirlo así. Entonces ellos utilizaban este triángulo de Pitágoras para volver a hacer las medidas. Además, los egipcios fueron los que desarrollaron en sí la matemática, porque ellos todo lo desarrollaban por medio de números. Y de ahí se basa Pitágoras, porque Pitágoras tenía un pensamiento cuando él llega a Italia, que ya es profesor de geometría y matemáticas, que él forma su propia escuela, también filosófica. Él tenía ese pensamiento de que todo se podía desarrollar por medio de los números. Entonces esto lo llevó a él a investigar cada vez más acerca del tema y así pues llegar a ser el personaje que es hoy en día. Bueno, gracias, profe, por su información. Espero que le guste a ustedes también. Muchas gracias.